¿Qué sucede cuando una pareja decide divorciarse y hay hijos de por medio? ¿Son los adultos lo suficientemente adultos como para no arrastrar a sus hijos en medio de su infierno? En la mayoría de las ocasiones, la respuesta es no. Brandy recibió la noticia de su esposo Jason de que quería divorciarse, pero ella no estaba dispuesta a permitir que él se llevara a sus hijos. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Los divorcios son cosa poco agradable, especialmente cuando hay niños de por medio. La situación se pone muy peleaguda. Como bien te he dicho en la intro, pocos son los padres que tienen la mente lo suficientemente fría como para no arrastrar a sus hijos en medio de la batalla que ellos están teniendo como adultos. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones, estos padres que se están divorciando utilizan a sus hijos como monedita de cambio. Y esto lo único que construye es seres humanos severamente traumatizados y muy tristes. Porque ¿a qué niño le gusta, le resulta agradable ver a sus dos héroes, que son sus padres, peleándose? Ojalá y la gente fuera lo suficientemente madura cuando llegan estas situaciones, como lo fueron cuando decidieron chingar y crear una vida. Y discúlpame por hablar de una manera tan ruda, pero es que este tipo de situaciones sacan lo peor de mí, y en especial el caso de hoy me tiene de uñas. Brandy y Jason se casaron en agosto del año 2009 y le dieron la bienvenida a sus dos hijos. En ese mismo año, en 2009, nació Tyler y después de 4 años, en 2013, nació Charlie, una hijita. Sin embargo, las cosas no iban bien. Jason acudió a un foro de Reddit titulado Consejos sobre relaciones para pedirle consejo a las personas, de hecho a los desconocidos, que muchas veces son quien mejor te aconsejan, por cierto, y quienes mejor te entienden, de qué hacer con su mujer infiel. Jason comenzó a sospechar de que su esposa Brandy lo estaba engañando con el vecino de la casa de al lado, que tenía 51 años y ella tenía 29. Ojo, esto fue en el año 2015. Notó que su esposa actuaba de formas extrañas. Por ejemplo, sonreía mucho cuando estaba con el teléfono, hacía unas risitas así. Y cuando él le preguntaba que con quién se estaba mensajeando o qué estaba haciendo, pues simplemente tapaba el móvil, ¿no? Lo ponía así boca abajo o lo tiraba para el otro lado del sofá. Una vez Jason ya no pudo más y decidió mirarle el teléfono a su esposa. Pero no pudo hacerlo porque se dio cuenta de que ella, por primera vez durante todo su matrimonio, le había puesto contraseña. Encima, cuando él la confrontó, ella le dijo, fingió, ¿no? Es que has estropeado la sorpresa que te estaba preparando para el Día del Padre. ¿Cómo se te ocurre haber intentado mirar mi teléfono? Esto es lo que Jason escribiría en el foro de Reddit. Estoy teniendo dificultades para sobrellevar que mi esposa de 29 años me haya engañado con nuestro vecino de 51. Atrapé a mi esposa engañándome hace más de 1 año. Me quedé con ella por el bien de nuestros hijos, pero no he podido sacarlo de mi mente desde entonces. Han pasado 476 días desde que la confronté al respecto. ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que me sorprendo pensando en ello me digo a mí mismo, solo han pasado X días. Tal vez mañana no pienses en ello. Finalmente Jason tomó una decisión bastante radical, pero necesitaba hacer esto para saber de una vez por todas qué es lo que estaba pasando. Instaló un GPS en el teléfono de Brandy para poder localizarla en todo momento, y así fue como se dio cuenta de que ella pasaba largas temporadas de tiempo en casa del vecino. También instaló una especie de software espía para poder leer las conversaciones que ella tenía con otras personas, y fue así como se dio cuenta de que efectivamente se estaba enviando mensajes de texto muy íntimos con el vecino. Los llamó a ambos a careo, a su esposa y al vecino. Los sentó en el sofá de su casa y les dijo, ahora vamos a hablar claro. Sin embargo, ellos siguieron negando que no existía nada entre ambos. Así que Jason dijo, muy bien, pues voy a sacar la caballería. Tomó el teléfono y empezó a leer todos esos mensajes que se habían estado enviando, y entre los cuales, por cierto, se podía leer algún que otro te amo entre su esposa y el vecino. Ni siquiera con estas pruebas el vecino cambiaba la cara, y a Jason le empezó a entrar una furia interna que lo único que quería hacer era saltar sobre su esposa y sobre el vecino y dejarlos cao. Pero respiró hondo y siguió leyendo todas las conversaciones. Al final su esposa terminó admitiendo
admitiendo que efectivamente había fallado, pero que solamente había sido una vez. Así que Jason envió al vecino a su casa y se quedó hablando con la sueltita de su esposa. Jason le informó a Brandy de que dejaría la situación, pero Brandy lo confrontó con algo. Le dijo que llamaría a las autoridades y que les contaría que él había tenido un previo intento de quitarse su vida y usaría esto pues en la guerra de custodia que iba a suceder si ellos se divorciaban. De esta manera no le darían a sus hijos a Jason. Ok, la conversación ese día quedó ahí. Sin embargo, al día siguiente, cuando Jason llegó del trabajo, se encontró con sus hijos, con Tyler y con Charlie, llorando porque su mamá les había dicho: mami se tiene que marchar de casa y dejaros solitos porque papi está muy enojado con ella. Ya, como ves, los estaba utilizando, los estaba empezando a envenenar, estaba empezando a meterles cosas en la cabeza que es que encima ni siquiera se correspondían con la realidad. Aquí fue cuando Jason volvió a Reddit y escribió: fue en ese momento que me di cuenta de que mi esposa iba a arrastrar a los niños al infierno si yo la dejaba, así que me tragué mis sentimientos y le rogué que se quedara. Me temo que después de tanto tiempo y después del hecho de que le rogué que se quedara en casa, decir que quiero divorciarme ahora solo la hará más vengativa hacia mis hijos y hacia mí. Y por desgracia, curiosito, te tengo que decir que Jason no se equivocaba ni un pelo. Después de descubrir que su esposa lo engañaba con el vecino y de haberse acusado y amenazado mutuamente, lograron coexistir durante algún tiempo, pero las cosas no lograban ir bien. No eran ni muchísimo menos como al principio, los dos estaban ya muy de uñas y Jason decidió que era hora de solicitar el divorcio. Brandy estaba terriblemente angustiada porque su jugada no le había salido bien, su modo víctima, nada. Y entonces estaba muy acojonada por lo que iba a venir a partir de este momento en el que Jason solicitara el divorcio. Ahora, el hecho de que ella estuviera angustiada no lo mostró, no dio ni un ápice de esta sensación cuando en la mañana siguiente acudieron juntos como familia a un recital de baile de la niñita pequeña, de Charlie. Cuando ellos regresaban para casa en la tarde, ya iban a cenar todos juntos en casa, llegaron y de repente Brandy dijo: me he olvidado de comprar unos materiales en Walmart que necesito para ayudar a Tyler con unos proyectos de la escuela. Entonces se quedó Jason con los dos niños en casa preparando la cena hasta que volviera Brandy de Walmart. Ojalá y hubieran sido efectivamente materiales para el proyecto de la escuela lo que estaba comprando en Walmart esta señora, porque nada más lejos de la realidad. Por la noche, después de cenar, Jason y Brandy se quedaron jugando con sus hijos hasta que era la hora de dormir. Jason se había mudado al sótano porque hacía mucho tiempo que no compartía la cama con su esposa. Se fue a dormir y Brandy se quedó acostando a los niños en sus respectivas habitaciones. Pero una vez que escuchó que Jason ya no hacía más sonidos, se encerró en la habitación con sus hijos y del cajón de la mesilla sacó un de combate. Se fue directa a por Tyler y le asestó varias en el cuello, dejándolo sin vida en el acto. Su hija Charlie se despertó en un momento y le preguntó a su mamá que qué estaba haciendo con todo el bullicio que había. Imagínate. Le dijo su madre: no estoy haciendo nada, estoy jugando con tu hermano, tú tranquila, duérmete. Y cuando terminó con Tyler se puso a horcajadas sobre Charlie y también acabó con ella. Después de esto, intentó hacerse lo mismo a sí misma, pero, ¡ay, casualidad!, no lo logró, porque mira tú, parece que no tenía como tantas ganas de quitarse a ella su vida como lo había hecho con sus hijos, ¿sabes? Casualidad, vuelvo y repito, ¡qué casualidad! Llamó a su madre por teléfono y le dijo lo que había hecho, y la abuela materna corrió desde su casa hasta la de sus nietos para comprobar que efectivamente, pues bueno, una desgracia había ocurrido en su familia. Cuando llegó allí, abrió la puerta y se encontró con la escena. Los gritos de terror y de dolor fueron los que despertaron a Jason, que recuerda estaba durmiendo en el sótano. Pero antes de que la abuela materna llegara a la casa, Brandy también había llamado al servicio de emergencias. La operadora del 911 no se podía creer lo que estaba escuchando y cuando ella le dijo: he acabado con mis hijos y después he intentado acabar conmigo pero no lo he conseguido, pues lo único que le contestó fue: ve a chequear que tus hijos están bien. Era como que pensaba que le estaba mintiendo, porque su tono era frío, era calmado, no parecía que hubiera hecho lo que decía que había hecho, y entonces la operadora pues como que no
le daba mucho crédito. Sin embargo, la operadora estaba al teléfono cuando entró, irrumpió en la casa la abuela materna y fueron sus gritos desesperados los que efectivamente le corroboraron a la operadora del 911 que lo que le estaba diciendo la impasible Brandy era correcto y era verdad. Jason corrió escaleras arriba y cuando llegó a la planta principal de la vivienda se encontró con Brandy sentada tranquila en el sofá toda cubierta de rojo, ya sabes de qué, y estaba repitiendo una y otra vez: ahora no puedes quitarme a mis hijos, ahora no puedes quitarme a mis hijos, como una absoluta loca. Cuando los paramédicos llegaron, comprobaron que efectivamente los niños ya no estaban en este mundo y se llevaron a Brandy a urgencias para curar sus heridas. Después, la policía la custodió hasta la cárcel de Montgomery. Mientras tanto, 2 días después de lo sucedido, ocurrieron los funerales de ambos niños, con todo el pueblo acudiendo a mostrarles sus respetos y también a decirle a su padre Jason que lo ayudarían en todo lo que fuera posible. Pero fíjate, el youtuber Philip DeFranco, que seguro te suena, es uno de los más conocidos en Estados Unidos, se hizo eco de este caso, lo contó en su canal de YouTube y consiguió darle fama internacional y logró recaudar más de $50,000 para cubrir todos los gastos funerarios de Tyler y de Charlie. Llegó mediados de noviembre del año 2017 y Brandy seguía declarándose inocente. Su defensa estaba alegando que ella no sabía lo que había hecho porque cuando todo ocurrió estaba bajo una terrible locura. Sin embargo, se le ordenó que se le hiciera una evaluación psiquiátrica y psicológica también, no arrojó ningún tipo de resultado positivo ni a su favor. Al año siguiente, Brandy cambiaría su testimonio y se declaró culpable y el juez le dio la oportunidad de explicarse en la corte y de decir por qué había hecho lo que había hecho, pero se encontró con una muralla porque Brandy estaba fría, Brandy no dijo una palabra, ni siquiera levantó los ojos de la mesa y el juez mismo fue el que le explicó a todos los que estaban en la sala: a veces no hay explicaciones, la oscuridad está en este mundo y penetra la mente y el corazón. Y después de ofrecer esta terrible reflexión, la sentenció en marzo de 2018 a 120 años de prisión. Jason declaró ante la prensa cuando acabó el juicio. Parecía estar tan sin remordimientos como en la llamada que hizo al 911. Habló de una manera muy práctica al describir su crimen. Fue desgarrador escucharla hablar como lo hizo. Todo lo que quiero y siempre he querido es tenerla fuera de mi vista y de mi mente para poder salir adelante de este horror. Brandy se encuentra hoy en la prisión de Indianápolis cumpliendo esta cadena perpetua. Dicen los funcionarios de la prisión que sufre depresión y que hace años que no muestra ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de emoción. Sus abogados aseguran que esta es la manera en la que ella está lidiando con toda esta situación porque aún a día de hoy no tiene ni idea de por qué lo hizo. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, qué piensas tú de este caso. Siento muchísimo que a diferencia del caso que os subí el domingo, este no tenga un final feliz y siento mucho deciros que la vida es tan dura que en la mayoría de las ocasiones efectivamente lo que nos da son solo finales tristes y finales desgarradores. Son muy pocas las historias que terminan bien y yo sé que son como rayos de esperanza para todos nosotros y nosotras, pero en realidad creo que es muy importante que conozcamos, como dijo el juez, la oscuridad que reina en este mundo. Estaré leyendo todos tus comentarios con muchísima atención y emoción porque este es un caso que realmente cuando yo lo estuve investigando, pues te voy a ser muy sincera, estuve llorando un buen rato porque me da rabia, porque yo pues he tenido casos en mi familia, tengo casos en mi familia de matrimonios que se han roto, que han tenido hijos y efectivamente los han usado como moneda de cambio y como arma arrojadiza y me duele muchísimo, la verdad te lo digo. Si no quieres perderte el próximo caso que ya te estoy preparando, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Recuerda que nos estamos viendo en Instagram mientras tanto y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día.